Son las 9:10 y es el momento, Carlos, de recibir a un economista que ha sido ministro de Economía bajo el presidente Francisco Sagasti y que actualmente es el vicerrector académico de la Universidad Católica. Y le agradecemos su presencia acá, tanto más que acaba de regresar de China, lo cual supone 25 horas de vuelo y naturalmente 13 horas de diferencia horaria. Muy buenos días, señor Waldo Mendoza. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Carlos, por tenerme aquí. Sí, queremos conversar en primer lugar con usted, tenemos otros temas como Petroperú, pero queríamos comenzar escuchando su opinión sobre la idea que viene circulando y que ha dado lugar a una propuesta en el Congreso respecto a la creación de una zona económica especial en las inmediaciones del puerto de Chancay para favorecer que vía reducción de impuestos o anulación durante un tiempo de los impuestos se pueda atraer inversión privada y extranjera en temas industriales. Hay que tener mucho cuidado con esa propuesta. Afortunadamente, en esta vez sí, el ministro de Economía y Finanzas se ha manifestado en contra. Ojalá que no recule. Las zonas económicas especiales son zonas que por sus características resultan muy atractivas para la inversión privada, especialmente extranjera. Y la zona que vamos a tener, a propósito del puerto de Chancay, es una zona sumamente atractiva. No necesita de exenciones tributarias para hacerse aún más atractiva. Además, el economista Carlos Oliva nos ha dado a conocer un dispositivo especial, una declaración sobre el enfoque de 2 pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, que nos dice que las grandes empresas serán gravadas, estén donde estén, con al menos 15%. Por lo tanto, si nosotros le diésemos una exoneración del 15% a las empresas que se coloquen en la zona especial de Chancay, lo pagarían en sus países. No tiene sentido. Entonces, lo más razonable de lo que se está escuchando hasta ahora es que haya una exoneración, pero del 15% del impuesto a la renta. Y creo que las virtudes que tiene esta zona especial, la cercanía a China, las 13 horas menos del costo de transporte, lo hacen naturalmente atractivo. Yo no creo que vayamos a tener que hacer mucho esfuerzo más que construir la infraestructura complementaria para que lluevan inversiones al país. De acuerdo. ¿Por qué no han funcionado las zonas económicas especiales o zonas francas en otros puntos de nuestro país, particularmente no en Tacna? Por lo que acabo de decir. La zona especial del puerto de Chancay es espectacularmente buena, tiene todos los beneficios, es un hub internacional, por ahí van a pasar miles y miles de barcos, va a ser fácil transportar desde esa zona al mundo. Ninguna de esas condiciones tenían las otras zonas especiales, por eso que, aunque le demos impuesto a la renta negativo, nunca van a salir. Don Waldo Mendoza, quería aprovechar la oportunidad para consultarle cuál es su opinión sobre la conformación del directorio de Petroperú. Alejandro Narváez es el presidente del directorio. Ayer ha dado una conferencia de prensa y ha manifestado textualmente de que Petroperú está casi quebrado, pero aún no lo está casi quebrado, y que, él intentará en lo posible reflotarlo. ¿Es posible esto? O sea, en primer término, ¿qué le parece la conformación del directorio de Petroperú con Narváez a la cabeza? Empiezo por la gravedad del problema, porque me parece que no lo estamos dimensionando como corresponde. Primer punto, la refinería, la modernización costó $6.500 millones. Segundo punto, el gobierno le prestó $3.000 millones. Ya las ha capitalizado, es decir, les ha regalado los $3.000 millones a Petroperú. Tercer punto, el Banco de la Nación le ha prestado $2.000 millones, que seguramente muy pronto lo va a capitalizar también.
Entonces, esta empresa nos cuesta hasta ahora 11.500 millones de dólares. La definición de quebrada o no quebrada es un poco tonta, porque si a una empresa que está quebrada el gobierno le da recursos, por definición nunca va a quebrar. Entonces, no tiene un problema de liquidez. Un problema de liquidez tiene cuando una empresa tiene apremios de corto plazo, se presta la plata, luego lo paga y vuelve a la normalidad. Ese es un problema de liquidez. Un problema es de solvencia cuando no tienes la plata para pagar tu crédito. Y ese es el caso de Petroperú. Sobre la dirección que ha adoptado el gobierno, en particular hay que ser precisos, a estos personajes los han nombrado el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. Exacto. El MEF tiene mayoría, el MINEM tiene minoría y hay un dirigente sindical que también elige. O sea que Alejandro Narváez y su gerente han sido nombrados por José Arista y Rómulo Mucho. Ellos van a tener que hacerse responsables de este nombramiento. De los pergaminos de los que han sido nombrados, son muy amigables con el Estado, preferirían una empresa petrolera que se fortalezca, cuando lo que amerita ahora es pues hacer una reestructuración completa de reducción de personal, de búsqueda de eficiencias, etcétera, más o menos en la línea de lo que el anterior directorio quería. ¿No está de acuerdo con la designación de Narváez entonces? No, porque esto va a significar que un semestre más van a pedirnos más plata. Y para no quebrar, el gobierno se lo va a tener que dar. Apuntemos bien este número, 11.500 millones de dólares es lo que le ha costado Petroperú al Perú hasta el momento. Y podría costarle más. Vamos a hacer, si nos permite, una breve pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación con usted. Yo quiero preguntarle sobre las declaraciones que formuló aquí en RPP el día de ayer el ministro Rómulo Mucho, diciendo que cuando en breve se pueda refinar 95.000 barriles diarios de crudo, se ganarán 950.000 dólares diarios, es decir, cerca de 30 millones de dólares al mes, lo que según el señor Mucho permitiría reembolsar el dinero que ha recibido la empresa de Petroperú en 10 años. Quiero saber si estos cálculos le parecen a usted realistas, pero vamos primero a escuchar a los anunciantes, después de lo cual retomamos nuestra entrevista con el economista y exministro y vicerrector académico de la Universidad Católica, Waldo Mendoza. Son las 9:22, estamos conversando con el economista y exministro de Economía, Waldo Mendoza, que nos ha dado su punto de vista crítico y su preocupación respecto a la manera como se puede gestionar la empresa petrolera estatal Petroperú. Ahora, yo le quería decir que ayer entrevistamos al ministro del sector, el señor Rómulo Mucho, quien nos dijo que cuando se refinen 95.000 barriles diarios y se gane al menos $10 por cada barril, estaremos ante ingresos de la refinería alrededor de 30 millones de dólares al mes, lo que según sus cálculos permitiría reembolsar lo que Petroperú ha recibido del Estado en 10 años. Previsto está, según él, que la refinería funcione durante 30 o 40 años. Petroperú tiene actualmente más o menos el 25% del mercado. Hace unos 20 años tenía como el 50% del mercado. Para que se cumpla lo que afirma el ministro Mucho, Petroperú tendría que recuperar el tamaño del mercado que tenía antes. Y para recuperar el tamaño que tenía antes, tiene que hacer la punta de competitividad. Es decir, tiene que cobrar precios más baratos que su competencia para quitarle el mercado. Eso está en discusión, porque esa capacidad de competitividad tiene que ver con los costos unitarios que esta empresa modernizada enorme tiene. No está claro eso. Entonces, no es... Si tuviésemos una empresa moderna, eficiente, al 100%, con costos unitarios bajos, esa empresa podría pelear el mercado a las otras empresas, ¿no? Segundo punto,
esta historia de que la refinería ya está al 100% lo estamos escuchando desde hace 2 años. Así, hace 2 años dicen, ya está al 100%, ya está al 100%, ya está al 100%, y ahora estará al 100%, ya me quedan dudas. El otro problema es, no solo Petroperú tiene deuda con el Banco de la Nación, 2.000 millones de dólares, porque el gobierno ya se los ha regalado, se lo ha confiscado, es como si es un regalo de 3.000 millones de dólares. Pero ha emitido bonos por 4.000, 5.000 millones de dólares. Y últimamente esos bonos se los ha estado pagando el Estado. Hacia adelante, las amortizaciones, los intereses, ¿los va a pagar Petroperú? Yo tengo mis dudas. De acuerdo. Hablemos entonces, por favor, sobre la situación fiscal en general del país. El tiempo corre, se hace breve y queremos hablar todavía sobre una actividad que usted organiza en la Universidad Católica, pero quería conocer su opinión sobre el presupuesto que debe ser aprobado antes de fin de mes y qué consecuencias va a tener lo que se apruebe respecto de la regla fiscal y particularmente del déficit. El Perú, desde 1990, tiene un activo importantísimo. Su política monetaria y su política fiscal ha sido de los más ejemplares en América Latina. Nuestro presidente del Banco Central debe tener su habitación llena de diplomas de todos los pergaminos que le han dado y con toda justicia. La política fiscal también era así. Hasta hace unos 3 años, unos salarios extranjeros decían, ¿cómo lo hacen? Ha cambiado mucho esto desde el gobierno de Castillo y ha cambiado con los distintos ministros que han pasado por la avenida Junín. El problema sustantivo consiste en que el ministerio ha delegado sus facultades al Congreso. El Congreso da leyes, el Ejecutivo no se queja, hay que gastar más, y se gasta más, y se gasta más. A tal punto que este año el déficit fiscal va a terminar por encima del 4% del Producto Bruto Interno. Eso no parece ser tan grande para los estándares bolivianos. Nosotros no somos Bolivia. Nosotros somos Perú. Para los estándares peruanos, ese 4.1% registrado en octubre, quitando de lado la pandemia, es el déficit fiscal más alto desde 1992. Y, don Waldo, con respecto, Fernando se refería justamente a la aprobación del presupuesto, la ley de presupuesto del sector público para el 2025. Pero ocurre que desde hace casi 2 meses, no sé si quizá un poco más, no hay viceministro de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas. Betty Sotelo, que fue la última, renunció, pero desde ese día no se designa al viceministro de Hacienda, quien es el que justamente tiene que, diríamos, defender, ¿no?, este presupuesto ante el Congreso de la República. ¿Qué opina de ello? El viceministro de Hacienda o la viceministra de Hacienda es, en el tema presupuestal, el personaje más importante de todo el proceso, incluso más importante que el ministro. Entonces, debe ser una cuestión extraordinaria, nunca he visto esto, de cómo se puede negociar un presupuesto de 2024 sin tener un viceministro de Hacienda. Me parece gravísimo. De acuerdo. El tiempo corre, como decíamos, y quisiera que nos explique, por favor, los alcances del aula magna que a partir de mañana, al fin de la tarde, inaugura su 28ª edición, con invitados de diversos sectores, académicos, periodísticos y autoridades universitarias. Este año se llevan a cabo bajo el título de Democracia y Crisis Institucional, Retos y Perspectivas Regionales. La universidad no debe ser una torre de marfil. La universidad debe pronunciarse, debe cuestionar, debe buscar soluciones a los grandes problemas que tiene este país.
en 1997, cuando era rector el doctor Salomón Lerner, se inauguró el aula magna. Ahora ya estamos en el 28 aula magna. Tenemos invitados muy especiales y creo que hemos construido un programa consistente con las necesidades que tiene este país. Aula magna arranca hoy día. Sí, a las 5:30 de la tarde, de inauguración en el campus de la universidad. Lo va a inaugurar nuestro rector Julio del Valle. Luego vamos a tener unas presentaciones buenísimas. La primera va a estar a cargo de Francisco Gallego. Él es doctorado del MIT, profesor de la PUC de Chile, y va a hablarnos acerca de la vinculación entre capacidad estatal, instituciones y democracia. Luego viene posiblemente el economista de desarrollo más importante que hay ahora en el mundo, Lam Prichet, quien nos va a responder a la pregunta: ¿la democracia causa crecimiento o el crecimiento causa la democracia? ¿O hay una relación entre ellas? Don Waldo, las personas interesadas en participar, ¿cómo tienen que hacer? Las personas interesadas en participar tienen que entrar a la web de la Católica, www.aulamagna.edu.pe. Hay que inscribirse. Ese es el único requisito para asistir. A partir de hoy, entonces, a las 5:30, mañana, miércoles y jueves 21, el aula magna. Nos ha hablado de los invitados de hoy, pero el programa tiene la misma calidad, por lo que veo, durante los 3 días, hoy a las 5:30 y mañana y pasado a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por invitarnos a participar, sea presencial o sea digitalmente, y también por las explicaciones que nos ha dado sobre los temas presupuestales, los temas también relativos a Petroperú y los temas en general que tienen que ver con la regla fiscal y su incumplimiento, según nos lo ha hecho saber actualmente. Muchas gracias y muy buenos días para usted, señor Waldo Mendoza, y otra vez gracias por haber venido al Perú, acá a poco de haber llegado al Perú desde China. Muy buenos días. Gracias. Entonces, 19, 20, 21 de noviembre, aula magna en el campus de la Católica. Muy bien, muchas gracias por su invitación. Vamos a ir a escuchar a los anunciantes, Carlos, y retomamos ampliación de noticias.